Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. La clase del día de hoy va a consistir en la última parte de nuestra lección 3, ¿verdad? Y vamos a ir comprendiendo lo importante que fueron estos personajes, tanto griegos y romanos, dentro de las civilizaciones que hemos trabajado hasta el día de hoy. Entre los griegos y los romanos hubo grandes pensadores, que es lo que nos plantea este título, ¿verdad? Y de estos grandes pensadores vamos a hablar de una sociedad la cual se movió en base al sentir y al pensar de estos personajes, ¿ya? Para las sociedades del paso y particularmente para los griegos, el desarrollo del pensamiento era súper importante. Yo les decía desde siempre que los griegos eran sumamente pensadores, ¿verdad? Y ellos trataban de buscarle a todo una solución y una explicación, más bien lógica, para que las personas también pudiesen desarrollar estas áreas, ¿verdad? El ocio es parte fundamental de estos grandes pensadores y el concepto de investigación y la reflexión y también el intercambio de valores, profundamente necesario para este nuevo despertar dentro de los pensadores. Gran parte de los conocimientos sobre la vida, sobre la naturaleza, de los planetas, provienen de los filósofos, matemáticos, geógrafos, historiadores del pasado griego y también, por supuesto, de los romanos. Tradicionalmente, como dice el texto, se ha destacado grandes pensadores, pero sin embargo hubo también muchas mujeres y aquí es cuando tenemos que detenernos que ellas fueron una base fundamental para el concepto astronómico. Ellos, ellos entregaban grandes fundamentos en base a las creencias de estas filósofas y las endiosaban, que era parte de su cultura y de su educación. Yo tengo acá dos filósofos que son sumamente importantes, ¿verdad? Y los vamos a comprender en clase y vamos a ir tratándolos, ¿verdad? Pero es cosa que tú puedas echarle una ley al texto y vas a entender que Sócrates fue uno de los grandes filósofos. De hecho, fue el muso inspirador de muchos otros filósofos que vinieron después, ¿verdad? Y hablamos de un filósofo, por supuesto, de características griegas. Acá hay una filósofa que ya es novedad, ¿cierto? Y esta señorita acá, ella viene de un núcleo egipcio, ¿verdad? Y destacó en el área matemática y astronómica. Y fue la que inventó el densímetro, ¿ya? De ahí vamos a ir explicando, por supuesto, en qué consiste este famoso densímetro, que finalmente era para medir la densidad, pero lo vamos a ir trabajando en clase. Pasamos entonces a la cuarta lección, que habla de la organización política tanto de los griegos y los romanos, y que finalmente nos deja una herencia dentro de una organización política, que es la que nosotros vivimos hoy día en la actualidad, ¿ya? Para que esto nos quede aún más claro, vamos a hablar de lo importante que es la política y de lo importante que fue la influencia de estas dos grandes civilizaciones, estas dos grandes culturas para nuestra educación, ¿cierto? Si nosotros estuviéramos en clase, por supuesto, ya tendríamos como súper claro que tenemos que tener un presidente, ¿verdad? Que hay personas que tienen cargos, de hecho, y también vamos a hablar de un concepto que es súper importante en relación a la democracia, ¿ya? Em, la pregunta que dejamos abierta para poder ir resolviendo en clases es: ¿qué sabes sobre estos conceptos? Si es que conoces alguno y que los vamos a ir conversando de a poco. Cuando hablamos de qué fue lo que heredamos, ¿cierto? De la organización ateniense o griega, vamos a hablar, por supuesto, del concepto de democracia. ¿Y qué es el concepto de democracia? Vamos a hablar de un concepto de democracia en Chile, ¿ya? Entonces vamos a ir trabajando a poquito, ¿cierto? Y vamos a entender que en Chile existe un sistema que fue absolutamente influenciado por los atenienses, ¿verdad? En el cual hablamos de la democracia, que es la habilidad y la posibilidad que tenemos nosotros como ciudadanos de poder ejercer el voto en relación a nuestros líderes que van siendo escogidos cada cierta cantidad de años. Obviamente lo vamos a ir profundizando también en clase. Cuando hablamos de la herencia y la organización política de los antiguos romanos, nos vamos a encontrar sobre el derecho romano, que es súper interesante porque gracias a ello nosotros tenemos un concepto de derecho político, ¿verdad? Y esto lo vamos a ir conversando también en clases, pero
Vamos a hablar de que es un conjunto de normas y de reglas que la sociedad tiene, las cuales tiene que regirse y que hoy día podemos trabajarlo constantemente y poder vivirlo. Este derecho romano se divide en dos puntos importantes que uno entrega una regularización en la relación entre los romanos y otro genera, ¿verdad?, una regularización entre los romanos y también en los extranjeros. Acuérdate, los que estaban fuera del imperio eran considerados extranjeros y no eran considerados ciudadanos, ¿ya? Algo importante también que vamos a destacar y vamos a desarrollar, que vamos a hacer una actividad en clase, es poder entender y comprender el concepto de unidad de medida de tiempo histórico, que es lo que vamos a trabajar, y de esa manera también vamos a dar inicio a un trabajo que va a ser evaluado y que por supuesto va a ser bien explicado durante la clase. Así que nos vemos en la clase y vamos resolviendo cualquier tipo de duda.